para realizar una misión. Hace tiempo creo que compartí este testimonio. Eran dos muchachos jóvenes, acababan de hacer un negocio muy importante. El negocio que acababan de hacer es que se habían vendido a ellos mismos como esclavos. Para siempre. Cuando subieron al barco, ya se habían despedido de sus familiares, porque sabían que posiblemente no los volverían a ver. Se habían vendido a sí mismos como esclavos para ser trasladados a una región donde había campos donde los esclavos estaban trabajando y no salían de allí. Y ellos sabían que esos esclavos no tenían acceso al Evangelio. El Evangelio no había llegado hasta ellos. Y la única puerta abierta que tenían para predicar era hacerse como uno de ellos. Así que así lo hicieron. Y mientras el barco zarpaba, Juan Leonardo Dover y David Nichman, así se llamaban, mientras el barco se alejaba, ellos alzaron su voz y gritaron. Y el grito que dieron se convirtió en el grito de guerra de las misiones moravas, uno de los movimientos misioneros más poderosos. Esto fue lo que dijeron ellos. El cordero que fue inmolado es digno de recibir la recompensa de sus sufrimientos. El cordero que fue inmolado es digno de recibir la recompensa de sus sufrimientos. ¿Qué clase de fuego arde en el corazón, debe arder en el corazón de una persona para hacer semejante locura de venderse a sí mismo como esclavo, sin saber lo que allí le va a esperar? Eso sí, sabiendo que le va a esperar sufrimiento, penurias, tribulaciones. Pero en el corazón de estos dos jóvenes ardía un fuego, estaba metido en sus huesos, una pasión por el Señor Jesús, una ambición de que el Cordero que fue inmolado, que se sacrificó a sí mismo, reciba la recompensa de sus sufrimientos. Y quiero que a medida que abrimos la palabra en esta mañana, y yo predico y escucho, y vosotros escucháis, el Espíritu Santo haga algo en nuestros corazones y nos ayude a crecer en esta pasión, que nos controle, que nos constriña, que nos impela, que nos impulse, que nos domine. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 20. Este es el 23º mensaje de la serie de sermones. Hemos saltado del capítulo 16 al capítulo 20. Hemos visto desde el principio en el libro de los Hechos que hemos visto a Jesús, el Rey, en misión. Hemos visto a Jesús haciendo estragos, edificando su iglesia, arruinando las obras del diablo, rescatando aquí y allí a personas y diciendo, mío. Pero queremos ver también no solo a Jesús, el Rey, en misión, sino en esta mañana también a Pablo, el siervo, en misión. Porque la llama que ardía en el corazón de esos dos misioneros moravos es la llama también que ardió en el corazón del pequeño Pablo, el humilde Pablo, el humilde portador de la cruz. Y quiero que leamos algunos versículos que se encuentran en el capítulo 20. La semana pasada estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo frustró los planes de Pablo y el equipo misionero de entrar predicando el Evangelio en la región de Asia y en Bitinia. El Espíritu Santo dijo no, pero al mismo tiempo, de manera providencial, fueron guiados por el Señor para entrar en Europa con el mensaje de la cruz y del crucificado. Y así el Señor estuvo con ellos, la mano de Dios extendida, para hacer proezas en la ciudad de Filipos. Y recordáis, una mujer empresaria, una joven esclava y endemoniada y un rudo funcionario de prisiones. Dios rescata a todo tipo de personas sin hacer acepción de personas. Así nace una iglesia que va a llegar a ser una iglesia muy cercana al corazón de Pablo y al ministerio apostólico también de Pablo. De allí, de Filipos, viajan a Tesalónica. Por cierto, tuvieron que escapar de noche
a causa de la hostilidad, de la persecución de los judíos, llegaron a Berea y después también Pablo, para su seguridad, tuvo que ser trasladado de Berea a Tesalónica. Qué rápido se dice esto, ¿verdad? Perdón, ¿he dicho Tesalónica? No, a Atenas. Fue trasladado de Berea a Atenas y allí el Señor le abrió una puerta grande para hablar a los filósofos en el Areópago de Atenas. De allí pasa a Corinto y el Señor le regala el consuelo de la compañía de Aquila y de Priscila. Allí estuvo trabajando un tiempo con ellos y allí el Señor le regala a Pablo también un ministerio prolongado. Queda una iglesia establecida en Corinto y desde Corinto entonces regresa a Antioquía y finaliza su segunda gira misionera. Os ubicáis, yo sé que es un poco complicado tener el mapa en nuestra mente, pero después de estar un tiempo aquí en Antioquía, sale de nuevo en su tercer viaje misionero. Y su propósito es recorrer por orden las iglesias de la región de Galacia y de Frigia y confirmar los ánimos de los discípulos. Y después de recorrer esas regiones, él llega a Éfeso. Durante 3 meses predica en la sinagoga y el Señor salva a algunas personas, pero los judíos empiezan a oponerse como siempre y finalmente Pablo se ve obligado a separar a los discípulos del resto de personas y sigue enseñando la palabra de Dios por más de 2 años en la escuela, un lugar también abierto, en la escuela de un tal Tiranno, con 2 N. No le quite una, que si no, pobrecito. En la escuela de un hombre llamado Tiranno. Y ahí, desde Éfeso, la Biblia nos dice que el ministerio fue de tal manera bendecido por el Señor que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Durante 3 años ministró el apóstol Pablo allí en ese lugar. Ahora, cuando el apóstol Pablo sale de Éfeso, entonces ha quedado la iglesia bien establecida. Él ha puesto ahí pastores, ancianos, para que la cuiden. Y entonces Pablo se propone ir a Jerusalén. Su idea es llegar a tiempo para celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta, una de las grandes fiestas del pueblo judío. Y después, en el corazón de Pablo hay un deseo ardiente de ir a Roma, para también tener un fruto en Roma. Y aunque no lo dice Lucas en el libro de los Hechos, pero sí lo dice Pablo cuando escribe su carta a los romanos, hay otra pasión grande: voy a ir a Jerusalén a celebrar Pentecostés, luego quiero llegarme a Roma a llevar un fruto para el Señor, quiero recoger algo también de Roma para entregárselo al Rey Jesús, y quiero luego llegar a España. Gloria a Dios, ¿no? Que el Señor no se olvida de España, ni se olvidaba entonces ni se olvida ahora. Ni se olvidaba entonces ni se olvida ahora. España era lo último de la tierra. Por eso, allí en Galicia, Finisterre, el fin de la tierra, ¿no? Con esa ambición de llegar hasta lo último de la tierra para proclamar el Evangelio de Cristo. Y así va Pablo dando paso hacia Jerusalén, desviándose un poco de la ruta directa para ir visitando hermanos y confirmando a las iglesias que se han establecido, y así animando a los hermanos y esquivando también las maquinaciones de los judíos. Ellos llegan a Mileto y hay una convicción en el corazón de Pablo. Pablo sabe, porque el Espíritu se lo ha revelado, que esa será la última vez que pise esos lugares. El Espíritu, de alguna manera que nosotros no entendemos bien, quizá por algunos mensajes proféticos, le ha mostrado que de hecho nunca más pasará entre esos grupos de creyentes. Así que, como Mileto está cerca de Éfeso, él, como a unos 45, 50 kilómetros, entonces él pide que llamen a los pastores de la iglesia en Éfeso y se encuentren con él en Mileto. Él quiere pasar un rato con los siervos del Señor que están al frente de la iglesia. Lo que vamos a leer es el único
discurso en todo el libro de Hechos dirigido a creyentes. Los demás sermones y discursos es Pablo en su defensa delante de diferentes autoridades, y Pablo o Pedro o Esteban hablando a una multitud variada, generalmente gente que no conocen al Señor. Bien, ¿estamos ubicados entonces? Pablo va pensando ir a Jerusalén, sabe que va a ver a estos hermanos por última vez, pero quiere reunirse una última vez con ellos, y se reúnen en Mileto. Versículo 17, Hechos capítulo 20, versículo 17. Este es un discurso conmovedor, habría tantas cosas que decir. Yo solamente quiero que en esta mañana nos centremos en un solo versículo, pero me parece importante que podamos leer todo el texto, del 17 hasta el final. Y dice la palabra del Señor: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo... Ahora imaginad el peso de estas palabras, imaginad la emoción de Pablo. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. El primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Vamos a orar un momento. Señor, estamos en tu presencia, delante de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender y haz algo, Señor, en nuestros corazones. Atrae nuestros corazones a ti de la manera en que solo tú puedes hacerlo, Señor. Que no sea una experiencia intelectual o emocional únicamente, sino más profunda que todo eso, Señor. Que tú, Dios mío, hagas tu obra en nuestros corazones por tu Espíritu. Amén. Amén. El versículo que quiero resaltar en esta mañana es el versículo 24. Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso. Versículo 22, ligado en espíritu, voy a Jerusalén,
sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo, me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Os invito a leerlo juntos conmigo. ¿Podemos hacerlo a una voz? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Hermanos, la persona que duda es como las olas del mar, echado de aquí para allá, a merced de los vientos. Primero va de oeste a este, y si el viento cambia, entonces la dirección de la ola cambia de rumbo. La persona que duda es inestable, la persona que duda es cambiante. Hoy es una cosa, mañana es otra, hoy va a la derecha, mañana va a la izquierda, hoy se detiene, luego sigue, luego dice que no, vuelve a seguir, se adapta a los vientos de las opiniones, los vientos de las circunstancias, los vientos de las expectativas de otros, los vientos de sus propias pasiones, de su propia opinión, su propio criterio. La persona que no tiene convicciones va de aquí para allá, errante, vagabunda. Pero Pablo no es una persona vagabunda. Pablo no va de aquí para allá. Pablo va en línea recta, como una flecha lanzada al blanco. ¿Por qué? Porque Pablo tiene una convicción. Quiero que veamos tres cosas en este texto. Pablo tiene una convicción. La segunda cosa es que Pablo tiene una ambición. Y la tercera cosa es que Pablo tiene clara una resolución que ha hecho. Así que eso es lo que vamos a estar viendo. Una convicción, una ambición, una resolución. Y yo espero que el Espíritu de Dios, Dios por el Espíritu Santo, ponga estas mismas cosas de una manera más firme, más fuerte y más profunda en nuestros corazones. Porque el Rey en misión sigue con su espada desenvainada, escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos. No lo busque. No está allí, ese lo está escribiendo el Señor hoy en día. Pero no solamente es Cristo el Rey en misión, sino los siervos en misión. Ya no Pablo entregó el relevo, ahora está descansando, esperando la resurrección, el sonido de la trompeta final. Pero ahora estamos tú y yo aquí. Y si estas cosas están en nosotros, el Señor va a poder usarnos en la medida que Él quiera usarnos, pero va a poder usarnos para la extensión de su reino. Hermanos, Pablo no es una persona que duda. Pablo está lleno de convicción. Él sabe ciertas cosas que hacen que su vida progrese, avance en línea recta. Pablo sabe, como dijo el Señor Jesús, que nada tiene el hombre si no le es dado de arriba. Pero él sabe que el cielo le ha entregado ciertas cosas. Ahí en el texto, y quiero que lo mire, dice, él sabe que él ha recibido algo. Ha recibido algo de arriba. No lo ha buscado, no lo ha conquistado, no se lo ha ganado él, no lo ha comprado en una feria, no se lo ha encontrado. Ha recibido algo de arriba. ¿Lo ves? ¿Qué es lo que Pablo ha recibido? El cielo se ha inclinado y el cielo lo ha favorecido. ¿Y qué es lo que ha recibido Pablo? Una diaconía. Esa es la palabra. Un servicio, una tarea, un ministerio, un encargo que el cielo le ha hecho. Ese hombre pequeño que ayer odiaba a Jesús y el camino de Jesús y perseguía a todos los que andaban en ese camino de santidad, ahora el Señor se ha acercado a él y le ha dado un encargo, una tarea gloriosa. Pablo sabe que él es una persona con una misión celestial. El cielo le ha dado un encargo. Él tiene una diaconía. Por lo tanto, no se sienta esperando
ver lo que le depara la vida. No encara su semana esperando que durante estos 7 días no se le complique demasiado la vida. Hay gente que vive viéndolas venir. Simplemente vive, come, duerme, juega, disfruta de las cosas, se esfuerza, supera los obstáculos, pero no se dirigen a ningún lado, sencillamente viven con la esperanza de que no sufran mucho, ni ellos ni sus seres queridos, de que no se les complique demasiado las cosas, pero no se esfuerzan, no progresan, no van a ninguna parte, porque no tienen esa convicción. Sí, a lo mejor teóricamente sí, claro, Dios nos ha llamado, tenemos una misión, pero realmente lo profundo de su ser, cuando amanece el lunes, no se sienten como personas a las que se les ha encargado una diaconía, a las que se les ha dado una misión que cumplir. Cuando el lunes amanece, no se sienten como misioneros. Y una iglesia que no se siente con ese peso y con esa convicción, es una iglesia como una ola del mar. Si yo no tengo la convicción de que el cielo me ha dado un encargo, yo voy a ser inestable, voy a vivir de manera errática, sin rumbo, de aquí para allá. Y hermano, Pablo sabe que hay una doble gloria en este encargo que ha recibido. En primer lugar, ¿cómo define él su encargo? Míralo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión? ¿En qué consiste la diaconía? ¿Qué le toca hacer? Pablo sabe que es una tarea gloriosa. Esto es algo imponente. A él se le encarga dar testimonio del Evangelio, de la gloria de Dios. Eso no es una tarea pequeña. Pablo no ha sido... No ha recibido un encargo de algo pequeño, insignificante, algo que es simplemente un pequeño detalle en el gran cuadro. Y esto implica 2 cosas, y no quiero detenerme aquí. Pero una persona que ha recibido el encargo de ser testigo, de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios, es porque es una persona que ha experimentado la gracia de Dios. Porque a Pablo no se le llamó a escribir un ensayo. A Pablo no se le llamó a dictar una conferencia. A Pablo no se le llamó a disertar sobre el tema de la gracia y de la bondad de Dios. ¿Se le llamó a qué? A dar testimonio. Y nadie puede dar testimonio sin haber vivido en primera persona aquello que cuenta. Nadie puede ser un testigo si lo leyó en un libro. ¿Me explico? Ante el tribunal, el juez va a exigir que cada persona que da testimonio, que ofrece su testimonio, haya estado en primera línea y experimentado en primera persona. Tú nunca vas a poder ser testigo de un robo que tú leíste en un libro que escribió a alguien que le contaron lo que sucedió en aquella esquina. Tu testimonio no es válido. Pero si tú dices, yo estaba allí, de hecho yo iba con la persona a la que le pusieron el cuchillo en el cuello, entonces tu testimonio es válido. Pablo había experimentado la bondad de Dios. Había experimentado la gloria de la gracia del Señor sobre su vida. Pablo era testigo de que Dios es un Dios buenísimo, buenísimo, de que Dios es un Dios amante. Él va persiguiendo a Jesús en el camino a Damasco y Jesús lo derriba. Y todo lo que cabía esperar del Mesías, o a lo mejor así pensó él, es que en ese momento el Señor lo pisase como si fuese una cucaracha y venciera a sus enemigos. Pero Jesús levanta a su perseguidor, lo abraza,
lo colma de favores, le muestra toda su clemencia, le muestra su salvación, le da una esperanza viva que arde en su pecho. Hermanos, Pablo sabía, él no solo lo tenía en su mente, él lo había experimentado, él lo sentía en su corazón. Era una cuestión de convicción interna, intelectual. Era una cuestión de sentimientos profundos y reales. Era una cuestión de seguridad íntima en las entrañas. Era una cuestión que englobaba todo. En la mente, en sus emociones, todo estaba allí involucrado. Él sabía que Dios era muy bueno. Que el Señor Jesús no había venido a perder, ni a pisar la cabeza, ni a echar a perder nada. Que el Señor Jesús había venido a salvar lo que se había perdido, a rescatar, a reparar todas las fracturas, a reparar todas las brechas. Todo lo que Él había estropeado, Jesús había venido restaurándolo y ofreciéndole libertad, gozo, deleite, esperanza, identidad, significado, placer, salvación, perdón, adopción, etcétera, etcétera. Pablo lo había experimentado. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Has experimentado tú en tus carnes, en tu vida, en tu corazón, que el Señor es bueno? Esto no puede ser una teoría, hermano. Si todo lo que tú tienes es una teoría, entonces te voy a dar un consejo. Búscate un camino por el que nadie pase. Escóndete del mundo y apártate del ruido. Vete a sola con tu Biblia y no salgas de allí hasta que tú hayas experimentado que el Señor es muy bueno y que ama mucho, 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 mucho más allá de lo que tu entendimiento puede abarcar y entender. Y que Dios está por encima de todas las cosas, de todos los deleites, de todos los nombres. Si ese gustar de Dios lo estás perdiendo, si tú sabes que ayer vibrabas con estas realidades, pero estás dejando de vibrar, te voy a dar el mismo consejo. Búscate un camino por el que nadie pase. Vete solo con tu Biblia y una cantimplora. Y entonces no salgas de allí hasta que puedas de nuevo saborear que el cielo te ama y te besa. Que el Señor ha venido a darte mucho más allá de lo que tú puedes entender, imaginar, de lo que nunca subió a tu imaginación ni podrá subir. Y Pablo había experimentado todo esto. Palabra fiel y digna, le dice él a Timoteo cuando le escribe su primera carta. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el campeón. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo había experimentado la bondad, la gracia de Dios. Pablo se sabía llamado por Dios no solo a la salvación, sino a ser un testigo de la bondad, la gracia de Dios. Se sabía llamado a testificar. Y esto él no salía de su asombro. Hay en muchas ocasiones donde Pablo alucina con este llamamiento que ha recibido. Por ejemplo, cuando escribe a los Efesios, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí me ha sido dado no solamente el ser salvo, sino el ser testigo de la bondad, de la riqueza, de la gracia, de la abundancia que hay en Dios. Así que hay gloria en esta tarea. No se trata de hacer una chapuza, se trata de vivir la vida, de pasar su semana dando testimonio de la bondad, de la gracia, de la salvación, de la plenitud, de la gloria que hay en Dios.
Pero hay más. Hay otro aspecto que hace que esta vocación sea más gloriosa. A Pablo no lo han llamado los hombres. No ha sido un concilio, no ha sido una iglesia, no ha sido un comité de personas el que ha enviado a Pablo. ¿De dónde recibió Pablo ese llamamiento? En el seminario, en la iglesia. Ahí está en el texto. El ministerio que recibí del Señor Jesús. Hermano, cuando Pablo, por ejemplo, escribe a los Gálatas, él dice, Pablo, apóstol, y abre un paréntesis. Que quede claro, hermano, que yo soy apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. A mí mi encargo no me lo han dado los hombres. No me han dado un diploma, que no es que yo estoy en desacuerdo con recibir algún diploma o algún certificado que la iglesia reconoce el ministerio que Dios te ha dado. Pero se entiende. Esta vocación que tiene Pablo es gloriosa, en primer lugar, por la naturaleza de la tarea. La tarea es anunciar la buena noticia del Dios de gracia y de la gracia de Dios manifestada en Cristo. Pero además, esta tarea es gloriosa porque la he recibido, el encargo me lo ha dado el mismo Señor Jesús. Ni siquiera un ángel, uno de los mayores del cielo, ni siquiera Gabriel o el arcángel Miguel vino a mí para decirme, Pablo, no, el mismo Señor Jesús me ha hecho este encargo a mí. Y ante el Señor Jesús es ante quien debo de dar cuenta. Hermanos, nosotros no somos el apóstol Pablo, definitivamente. Por ejemplo, yo me siento muy humillado al leer un texto como el que he leído. Señor, ayúdame a crecer a la estatura de Cristo. Ayúdame a imitar a mi hermano Pablo como él te imitaba a ti. Me siento a veces tan pequeño, supongo que a ti te pasa lo mismo cuando lees estos pasajes. Ninguno somos el apóstol Pablo, ninguno hemos recibido un ministerio como el suyo. Ninguno hemos sido llamados para escribir con la autoridad de Dios textos sagrados inspirados por el Espíritu Santo. Ninguno hemos recibido el encargo del Señor para fundar iglesias en otras naciones de la misma manera en que Pablo lo recibió. Aunque cierto es que aquí entre nosotros hay misioneros. Pero hermano, en última instancia, al final de cuentas, aunque las circunstancias del apóstol Pablo sean muy diferentes a nuestras circunstancias y los matices de su llamado sean muy distintos, en última instancia, cada persona, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, es siervo de Dios y ha recibido una tarea y un encargo, ¿sí o no? Del mismo Señor. ¿Tiene esa convicción ardiendo en tu pecho? Por ejemplo, cuando Pablo habla a los esclavos de la iglesia de Colosas, cuando Pablo les habla a ellos, que son personas de lo más bajos de los niveles socioculturales, personas privadas de libertad y de los derechos más fundamentales, o de muchos de los derechos fundamentales, les habla a los esclavos en estos términos. Escucha bien, esclavos cristianos, claro, siervos o esclavos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Eso significa que no trabajes duro cuando te están mirando y luego cuando no te están mirando, entonces ya te haga el remolón, dejes de trabajar duro. Es decir, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nosotros no somos muy capaces de ponernos en esta situación porque es difícil imaginar las condiciones de un esclavo. Pero inténtalo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. No te van a dar el sueldo a final de mes,
Pero no te preocupes, tú trabajas para el Señor, Él paga bien. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Allí está el esclavo haciendo la faena y recogiendo el algodón en el campo. Amenazado por el amo, que ni siquiera se preocupa que es su cumpleaños y además cumpleaños su hijo, que está en la otra parte de la finca. Y no van a poder verse hasta el final del día. Ahí está el esclavo y Pablo le dice, recoge el algodón, hermano, y recógelo como si fuera al Señor al que se lo va a entregar al final del día. Hazlo de todo corazón, te estén mirando o no te estén mirando, porque realmente te están mirando, temiendo al Señor. Temiendo al Señor, trabaja en ese campo y dobla la espalda de sol a sol, sabiendo que el Señor mira tu trabajo y el Señor paga bien. Porque sabes qué, querido hermano, sí, tú sirves a tu amo terrenal, pero más allá de eso, ubícate, tú eres un siervo de Dios. Y estás sirviendo a Dios. Y estás manifestando la gloria del Evangelio de Jesucristo. Adornando la doctrina del Señor. Mostrando cómo el Evangelio opera en el corazón de un pecador que ha sido salvado. Tú tienes una vocación sagrada. Tú no tienes un encargo pequeño. Tú ahí, esclavo, sin sueldo y sin dignidad humanamente hablando, tú eres un siervo de Dios y a Cristo el Señor está sirviendo bajo ese sol asesino y en medio de ese campo infinito de algodón, tú estás sirviendo al Rey de los cielos y el que te ha dado el encargo es el Señor mismo, el cual también te va a dar el pago cuando tú termines la labor. Hermano, ¿tú te ves como un siervo de Cristo? Tú entiendes que el Señor Jesús, quien quiera que sea, no tienes que ser misionero, ni pastor, ni diácono de esta iglesia, ni a lo mejor estar al frente de ninguna responsabilidad. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Cristo y has recibido un encargo, una diaconía del mismo Cristo. ¿O solamente alcanzas a ver que estás funcionando en el engranaje religioso de una iglesia? Uy, porque eso es muy triste. Estar simplemente funcionando en el engranaje religioso de una iglesia. Pero a veces la visión espiritual la perdemos y entonces es cuando empezamos a aburrirnos y empezamos a perder el ánimo. Y empezamos a acobardarnos y empezamos a resoplar. Hermano, con la Biblia en la mano y con muchos textos que me respaldan, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú eres un siervo de Dios y una sierva de Dios. A ti no te han llamado los hombres, ni el encargo te lo ha dado una iglesia ni un comité. El Señor mismo te ha entregado una tarea y tú vives en misión. No esperes la semana a ver cómo vienen las cosas. Tú tienes una misión, hermano, tienes una misión, tienes una misión, tienes un encargo. Estás sirviendo al Rey, al soberano de los reyes de la tierra. Estás sirviendo al que se sienta en las alturas y un día juzgará a los vivos y a los muertos y dará la herencia a los que le sirvieron de corazón puro, temiendo al Señor. ¿Arde en tu pecho la misma pasión que ardía en el pecho de Pablo? Pablo se reúne allí cerca de la playa, o tal vez en la playa quizá, cerca del puerto en Mileto, y se reúne con los pastores de Éfeso. Y ese hombre que habla a esos pastores es un hombre con una convicción que arde dentro de él. Yo soy un siervo de Cristo. Yo tengo un encargo que realizar. Y a mí el que me ha dado este encargo es el Señor Jesús. Si todavía alguno duda, déjame que lea varios textos. Y entonces espero que esta verdad se atornille, se ancle bien en tu corazón. No os acordéis de las cosas pasadas,
dice el Señor por medio del profeta Isaías, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago una cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Recuerda el Señor una vez había abierto un camino en el desierto cuando Moisés y el pueblo de Israel no sabían por dónde ir. Egipto a sus espaldas venían a tragárselo, el mar les cerraba el paso y Dios es el Dios que abre un camino en el desierto. Y ríos en la soledad había abierto el Señor también en la travesía por el desierto cuando el pueblo murmuró porque creyó que se moriría de sed. Entonces el Señor guió a su siervo a golpear la roca y de la piedra salió un río de agua y bebió el pueblo y se sació. Pues el Señor dice, vosotros siempre estáis acordando de las grandes obras que hice en tiempos de Moisés. Yo abrí un camino en el desierto y abrí ríos en la soledad. Bueno, pues ya no os acordéis más de esas cosas, porque ahora ya no tendréis que hacer memoria de la liberación de Egipto. Yo hago una cosa nueva, yo traigo una liberación todavía más grande y otra vez abriré un camino en el desierto y otra vez abriré ríos en la soledad. Y sigue diciendo el texto, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Yo voy a hacer una obra que va a opacar la obra que hice en la liberación de Egipto. Va a ser una obra mayor y de nuevo abriré río en el desierto y haré que beba mi escogido. Mi escogido sabrá, mi pueblo sabrá cuán bueno soy yo y que yo sacio las necesidades del corazón. Este pueblo entonces que ha bebido y se ha saciado empezará a alabar y a hacer pública mi alabanza. ¿Por qué? Porque ha bebido, lo he saciado. Le he mostrado la grandeza de mi gracia. Le he mostrado las inescrutables riquezas de la gloria de Cristo, del Evangelio de Cristo. Y ahora, habiendo saciado, entonces solamente podrá hacer una cosa: vivir para publicar, vivir para publicar, vivir publicando. Y ahora no me estoy refiriendo solamente a hablar el mensaje del Evangelio al vecino, que también, pero es más que eso. Mira el otro texto. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La manera de vivir, hermanos, cada uno en su lugar, la madre en el hogar, el empresario en su lugar de trabajo, la profesora, el padre, el vecino, el estudiante, el hijo, el jefe, el obrero, el que busca trabajo, que no parado, busca trabajo, y el jubilado, cualquiera, cada uno en su lugar, publicando la grandeza de la gloria del Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz. La gloria del Señor va a ser reflejada y nosotros, como la luz refleja la gloria del sol, reflejaremos la gloria del Señor y las naciones podrán ver la gloria del Señor reflejada en nosotros y poder andar a la luz que se refleja desde el pueblo de Dios. Esa es nuestra vocación, dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Donde quiera que estemos, somos gente en misión, no solo Cristo en misión, la iglesia en misión. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué, Pablo? Cuando Pablo le escribe a los filipenses, ¿por qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vivid de esa manera. Y si vivís de esa manera, vosotros vais a resplandecer como estrellas en una noche oscura.
Y la gente va a ver vuestras buenas obras, vuestras conductas, vuestra manera de hablar, vuestra manera de conduciros en diferentes contextos. Y van a ver la gloria del Evangelio, la gloria de la gracia del Señor. Así que, hermanos, termino este primer punto, que es el más largo, diciendo que cada persona, ese es mi deseo y mi oración en este lugar, diga con convicción: yo tengo una misión, yo tengo una diaconía, yo tengo un encargo de Dios. Tengo un encargo de Dios. Y el que me ha dado ese encargo es el mismo Señor Jesucristo. Yo no soy llamado de hombres, ni tengo que rendir cuentas de hombres, ni recibiré paga de hombres. No soy llamado de hombre, no tengo que dar cuenta finalmente delante de los hombres, es decir, que los hombres no serán los que me juzguen, y tampoco estoy esperando ni el aplauso, ni la aprobación, ni lo que los hombres me puedan dar. Yo tengo un encargo, soy un misionero. Dios me ha entregado una diaconía. Ha sido el Señor mismo el que me ha puesto en esa misión, y yo vivo delante de Él y esperando la recompensa de Él. Amén. Si tú no tienes esto claro en tu corazón, vas a vivir dando tumbos. Pero si esto crece y sigue creciendo en tu alma, entonces todo lo que hagamos, nuestra economía, nuestros compromisos, nuestros estudios, nuestras relaciones, empezando con la relación matrimonial o de noviazgo, nuestras inversiones, todo va a ir ubicándose de manera que podamos ir en línea recta, progresar en ese encargo que el Señor nos ha dado. Segunda cosa, ambición. ¿Cuál es la ambición de Pablo? Míralo ahí. ¿Qué quiere Pablo? ¿Qué busca? ¿Qué procura? Él sabe que tiene una misión que además se le ha encargado de parte del mismo Señor Jesús. ¿Qué busca? ¿Qué procura? Dejadme primero que diga lo que no procura. Pablo no está procurando prestigio. Hay personas que en su servicio al Señor procuran prestigio. De hecho, Pablo les dice que de entre ellos mismos se levantarán personas que hablen palabras torcidas para arrastrar a los discípulos ¿a dónde? Versículo 30. ¿A dónde quieren arrastrar esta gente a los discípulos? Y esta es una tentación, usar lo que Dios nos ha encargado, ya sea el ministerio formal, por así decirlo, o cualquier otro ámbito donde Dios nos haya puesto y recursos que Dios nos ha dado, para buscar establecernos nosotros, buscar prestigio personal, buscar que otros nos tengan en alto, granjearnos una reputación de ser algo, de ser alguien, ser estimados. Pablo no era así, esto no le interesaba a él. Él no estaba interesado en buscar seguidores, él estaba interesado en entregarle la novia al novio y en entregársela bien dispuesta. Él no iba a poner una sola mano en esa esposa, porque no era su esposa. Él no iba a flirtear con ella, él no iba a tirarle un guiño, porque esa no era su esposa ni su novia, es la novia de Cristo. Todo lo que tenía que hacer es trabajar para que esa novia pudiera ser presentada perfecta a Cristo Jesús. Esto es lo que me mueve. Esta es mi meta, dice Pablo, presentar perfecto en Cristo Jesús a cada uno de vosotros. No sois mío, ni quiero que vengáis en pos de mí, ni quiero que estéis pensando en mí, ni estéis extasiados conmigo, ni estéis nombrándome todo el día. Yo no quiero atraeros detrás de mí. Hay personas que sí. De entre vosotros mismos se levantarán gente que torcerán la enseñanza, y toda su intención es ser los capitanes, los jefes de un nuevo movimiento,
ser famoso, establecerse como los ungidos, como los pioneros de algo, como los que abrieron la brecha y que todo el mundo, a mí no me interesa eso. Pablo no está buscando el prestigio. Hermanos, ¿cuántos restos hay de pecado en nuestro corazón todavía, verdad? Y si tú vigilas un poco tu corazón, te vas a dar cuenta que en algún momento este tipo de cosas te pueden tentar de una manera sutil y a veces de una manera grosera. Pablo no estaba buscando eso. Que con la ayuda del Señor nosotros tampoco tengamos esa ambición. No tenga esa ambición nunca. Si sirve al Señor en tu hogar, despójate de esa ambición. Si sirve al Señor en la iglesia, con algún ministerio, despójate de esa ambición. Pablo no estaba buscando el desarrollo personal. No estaba buscando crecer como persona, desarrollar sus talentos, expresar sus potencialidades, adquirir nuevas experiencias y todo ese tipo de cosas. No procuró que el ministerio fuera una plataforma sobre la que brillar, exhibir su talento, su capacidad intelectual, que por cierto no era poca. Él lo único que quería era edificar la vida de los otros. No estaba buscando su desarrollo personal, más bien estaba buscando el desarrollo de aquellos a quienes que se le habían encargado. Por ejemplo, en el versículo 20, él dice: nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Qué se preguntaba Pablo cuando iba a enseñar? ¿Qué les digo para que todos sepan que tengo un conocimiento descomunal de este misterio? Hoy los voy a sorprender. Hoy les voy a hablar del misterio del Evangelio escondido desde los siglos, de cómo y cuando los diga, estoy esperando ver sus caras. Y quiero que entiendan, ¿no? Que soy un tipo que esto yo lo domino, ¿no? ¿Qué estaba pensando Pablo cuando iba a enseñar? Pero ahí lo dice el versículo 20. Ser útil. Ser útil. ¿En quién estaba pensando? Los hermanos. ¿Qué necesitan? ¿Qué les puede ayudar a mejorar? ¿Qué les puede ayudar a ser más estables? ¿Qué les puede ayudar a conocer mejor al Señor? ¿Qué les falta para su madurez? ¿Cuáles son los puntos donde están debilitados? ¿Cuáles son las grietas en el muro? ¿Dónde están las brechas en sus vidas? ¿Qué puedo decir que les aporte algo, que les añada algo, que les sea útil a estos hermanos? Y cuando Pablo veía que algo era útil, no importaba si a él le apetecía, no le apetecía hablar de eso, si hubiese preferido otro tema, si otro tema hubiese sido un tema más propicio para él exhibir todo lo que tenía, o porque con estos temas es cuando yo me suelto de mano y además soy... ¿Y qué importa eso? Cuando yo estoy pensando en laborar en medio de vosotros, estoy pensando sencillamente en aportar algo que sea útil, hacer que vuestra vida crezca, que vuestra vida madure. Yo no estoy pensando en mí ni en mi desarrollo personal, yo estoy pensando en tu desarrollo personal. Pablo no está hablando con estas palabras, yo se las estoy poniendo a él, ¿no? Pero básicamente está implícito en lo que Pablo dijo. ¿Me estás entendiendo? Yo espero que tú seas igual y que yo sea igual, hermano. Esa no sea nuestra ambición, crecer, desarrollarnos, mostrar nuestra potencialidad. Hay gente muy frustrada porque no pueden expresarse, y hay una parte que yo entiendo, ¿no? Pero están buscando, piensan que tienen un don, pero no tienen lugar de... Y la mayoría de las veces, de gente en la iglesia frustrada, la mayoría, no digo todas, pero la mayoría de las veces es porque tienen una ambición errada. Tienen una ambición errada. Están buscando un lugar para desarrollarse. Desarrollarse.
Es muy difícil encontrar una persona frustrada en medio de la iglesia cuya ambición sea desarrollarle. Es muy difícil encontrar una persona frustrada y esa persona que siempre está buscando desarrollarle encuentra que no da abasto. No da abasto, siempre hay algo que hacer, siempre le falta el tiempo, siempre está rodeado de oportunidades. Esto tiene sus matices, hermanos, pero no toca ahora darlo. Muy bien. Pablo no buscaba prestigio, no buscaba el desarrollo personal, no buscaba el enriquecimiento personal. Mira el versículo 33. Plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Yo no he llegado aquí queriendo hacerme rico. Yo no he llegado aquí porque de algo hay que comer y bueno, sé predicar y un oficio igual que todo y yo no he llegado aquí buscando ni vestido, ni plata, ni oro, ni comida, ni un plato, ni nada de eso. No estoy aquí por eso. De hecho, Pablo había tomado la decisión de no recibir nada, sino de trabajar con sus manos y haciendo eso sostenerse a él, a su equipo misionero y repartir a los necesitados. Ahora, hay que decir algo aquí. No es que Pablo esté diciendo que sea malo que los que ministran en un ministerio como el suyo, o los pastores, los que se dedican a servir a la iglesia en el ministerio del Evangelio, reciban. Pablo no está diciendo eso, de hecho en otros lugares dice todo lo contrario. Pero Pablo sabía que en muchos lugares estaba esa sospecha de que los ministros del Evangelio iban para medrar, para ganar, para conseguir ganancias personales. Y entonces él sacrificó todo eso para no poner tropiezo al Evangelio de Cristo. Yo no estoy aquí, diría él, yo no he venido a buscar nada que tú pudieras darme. Yo he venido a darte cosas, yo a ti. No he venido buscando a ver qué puedo sacar, cómo puedo enriquecer mi propia vida, sino cómo puedo enriquecer lo tuyo. Porque el Señor ha dicho, es más dichoso, es más placentero, es más delicioso, es más bienaventurado dar que recibir. Pablo no está buscando su comodidad. Mira el versículo 19. Vosotros sabéis que he servido al Señor con toda humildad y con mucha lágrima y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ese hombre allí en Mileto tiene cicatrices. Y ese hombre sirvió con sus cicatrices y en medio de conflictos importantes en Éfeso. ¿Recuerdas, por ejemplo, Demetrio se levantó en la ciudad de Éfeso, movilizando a toda la multitud? La turba se endemonió allí. Pero Pablo permaneció sirviendo al Señor con humillaciones, que posiblemente la palabra humildad hace más referencia a eso, en situaciones humillantes, con muchas lágrimas y con muchas pruebas que me vinieron por la hostilidad de los judíos. Yo no estoy buscando comodidad, no está buscando prestigio, no está buscando el desarrollo personal, no está buscando riqueza, enriquecimiento personal, no está buscando la comodidad. ¿Qué está buscando Pablo? ¿Qué quiere? ¿Qué procura? ¿Cuál es su ambición? Acabar con gozo, completar la tarea, cumplir el encargo, decirle al Señor, Señor, lo he hecho. Eso es lo que está buscando. No ser rebelde a la visión celestial. Perseverar hasta poder decir, como Jesús dijo al Padre, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Como su Señor, su comida era hacer la voluntad de su Padre. Yo tengo otra comida, dijo el Señor, ¿lo recuerdas? Cuando los discípulos le dijeron, Rabí, come. Él estaba esperando a la samaritana que ya venía con los del pueblo para encontrarse con el Salvador del mundo. Y él dijo,
yo tengo otra comida que comer. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y luego, hermanos, cuando él escribe su segunda carta a Timoteo, que es la última carta que él escribió, él llega a un momento donde él da un grito de victoria que yo espero que nosotros podamos en su momento también dar. En 2 de Timoteo 4, del 5 al 8, él dice: Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, termínalo, acábalo, hazlo, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Por cierto, hermano, entre paréntesis, yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Tú has visto la idea de la muerte que tiene él? Cuando él piensa en su muerte, ¿sabes lo que está pensando? En los sacrificios del Antiguo Testamento. Y en cuando el sacrificio se ponía sobre el altar, había unas ofrendas que eran libaciones. El judío llegaba y derramaba sobre el altar, allí a los pies del altar, vino o aceite para entregarla al Señor. Esa es la imagen que tiene Pablo de su muerte. Está pensando en su muerte y él está pensando: cuando yo sea derramado sobre el altar para el Señor. Tú ves la imagen. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Esa es otra palabra muy interesante. Partida es la palabra análisis en el griego. Es levar anclas, soltar el ancla o descargar el yugo de sobre la cerviz de los bueyes. El tiempo de mi, literalmente, desatamiento ha llegado. Es decir, el barco está en el puerto y no puede zarpar porque los vientos son contrarios, pero de repente cambia la estación, llega la primavera, el tiempo se hace propicio, el viento sopla en la popa y ahora sí, el barco leva ancla y parte hacia otro puerto. Eso es lo que Pablo está pensando cuando piensa en su muerte. Timoteo, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como libación al Señor. Estoy ya a punto de elevar ancla para irme a otro puerto. Y yo he peleado la buena batalla. Yo he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. La pelea he peleado, la carrera he acabado, he guardado la fe y me está guardada la corona de la vida. Y el premio lo voy a recibir de las manos del mismo Señor. Hermanos, ¿cuál es tu ambición? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué procuras? Iglesia del Señor, cada persona nacida de Dios, nacida del Espíritu, tiene una misión. El Señor mismo te la ha entregado, el Señor mismo. No estamos hablando, mira, piensa quién te está dando el encargo. El Señor mismo te lo ha encargado. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu ambición? ¿Qué procuras? ¿Lucir? Cumplir con el Señor, acabar la tarea, poder decir: Señor, por tu gracia he corrido esa carrera y ahora termino con satisfacción, ahora termino con alegría, ahora puedo decir: Señor, recibe mi espíritu, porque por tu gracia, Señor, he podido hacer lo que tú me pediste que hiciera. Grande, pequeño, ¿qué más da? Visible o invisible, ¿qué más da? En la plataforma o en el rincón, ¿qué más da? Eso no tiene, da igual realmente. En el ministerio a las naciones o en mi empresa, ¿qué más da? Bajo el techo de mi casa o en el estadio predicando a las multitudes, ¿qué más da? Si aquí lo glorioso no es en sí los detalles de la tarea, sino que uno es testigo de la gloria del Evangelio, de la gracia de Dios.
y que eso lo hemos recibido del mismo Señor Jesús. Hermano, hermana, en el nombre del Señor te invito a que hoy tú puedas decir: Señor, vuelve a poner en mí este fuego en mi corazón de saberme llamado por ti y de saber que tengo un encargo de tu parte, y Señor, que mi ambición, que mi pasión sea acabarlo, completarlo, Señor. Y por último, Pablo había hecho una resolución. Él dice: yo voy ligado a Jerusalén en el espíritu. Es decir, como un preso está atado a su guardián, Pablo está atado al Espíritu de Dios. Algunos ponen ese espíritu con mayúscula, algunos con minúscula, pero ponlo como tú quieras. Finalmente, ¿qué significa? Significa lo mismo. Pablo sabe que el Espíritu le ha dicho, como el Señor Jesús le dijo a Pedro: cuando eras más joven te ceñías tú, ibas a donde querías, pero cuando seas más viejo otro te ceñirá, es decir, yo. Y te voy a llevar a un sitio donde no quieres ir y allí extenderás tus manos. Esto habló haciéndole ver con qué muerte iba a glorificar al Señor. Es decir, yo te voy a ceñir, yo te voy a llevar. Pablo se sabe ceñido por el Espíritu de Dios, se sabe ligado, y él dice: yo ligado en espíritu voy a Jerusalén. No sé lo que allí me espera, salvo que el Señor me ha dado el aviso por todas las ciudades de que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermano, tengo una palabra profética para ti. No me lo diga, hermano, ya lo sé. Prisiones y tribulaciones, ¿no? Dice: ¿cómo lo sabes? No, ya es que... Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa para mí mismo la vida, con tal que acabe la carrera. Pablo decía: hermano, me esperan sufrimiento, pero mi vida no vale un duro si la vivo para mí. Mi vida no vale un duro si la vivo intentando evitar esos sufrimientos. Yo no estoy aquí en la vida para conseguir cosas de la vida. Yo estoy aquí en la vida para sembrar la vida. Yo no estoy aquí en la vida para sacar cosas. Yo estoy aquí en la vida para invertir cosas. Yo soy un habitante del futuro, por así decirlo, como diría William, ¿no? Porque los poderes del siglo venidero ya están actuando y yo camino bajo esa perspectiva. Así que mi vida carece de valor si yo la vivo divorciada de la tarea que me ha sido encomendada. A mis ojos, mi vida no es lo más precioso. Considero mucho más precioso, mucho más valioso terminar con alegría la carrera, completar el encargo que el Señor me ha hecho. Mucho más precioso incluso que conservarme vivo. Hermano, la tarea es más grande que tu vida. La tarea es más grande que tu comodidad. La tarea es más grande que tu estabilidad económica. La tarea es más grande que tu nombre. La tarea es más grande. Entre las prioridades del apóstol Pablo no estaba la comodidad, ni la salud, ni siquiera conservar la vida, ni granjearse una buena reputación, ni estar estable económicamente, ni el disfrute de placeres. Todo eso lo había Pablo puesto en un lugar donde no pudieran controlarle. Estas cosas no me pueden controlar. Ser fiel al Señor, completar la tarea que me ha dado, es más importante que vivir. Y si para completar mi servicio tengo que morir, entonces consideraré mi muerte como una ofrenda. Y aunque sea derramado en libación, como le dijo Pablo a los filipenses, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, es decir, mientras os sirvo y os doy testimonio del Evangelio de Cristo, si mientras hago eso me quitan la vida, si por hacer eso tengo que morir, entonces dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Cuando él escribe a Timoteo su segunda carta, él le dice, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, que está en el ejército,
Se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, Timoteo, no te líes. No te líes. Ninguno que está en el ejército se enreda en cosas. ¿Por qué? Porque su ambición es cumplir las órdenes de aquel que lo contrató como soldado, que lo tomó por soldado. Tú eres soldado, tú estás en el ejército y el Señor Jesús te ha dado un encargo. Tu ambición debe ser cumplir ese encargo y agradar así a aquel que te tomó por soldado. No te líes en mil historias. No enredes tu vida en un montón de cositas. Mantente ligero de equipaje. Concéntrate en tu tarea. Sufre penalidades si es necesario, pero hijo mío, acaba, hijo mío, cumple tu ministerio. Por esto digo, hermano, y estoy tomando ahora palabras de Pablo escritas a los Corintios en su primera carta. El tiempo es corto. Atención a lo que va a decir Pablo. Por esto, hermanos, digo, el tiempo es corto. Así que resta que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Eso no quiere decir que ahora tengamos que ignorar a nuestra esposa y digamos, cariño, a partir de hoy, el Señor me ha hablado al corazón y viviré como si no existiera. Espero que cada uno pueda entender las palabras. El mundo se está pasando. Este formato está caduco. Está pronto a desaparecer y ser sustituido por algo perfecto y glorioso. La apariencia de este mundo se pasa y el tiempo es corto. Ya está viniendo lo nuevo de Dios. Ya está aquí lo nuevo de Dios. Y lo nuevo de Dios está engullendo a lo antiguo. Y al final todo será, se pasará y será establecido. Quedará lo único, todo lo que puede ser removido va a ser removido para que queden aquellas cosas que son inconmovibles, que ya están en medio de nosotros, pero todavía no completan, no gobiernan toda la escena. Así que, teniendo en cuenta que estas cosas van a pasar, vive de tal manera el presente que ninguna de estas cosas temporales te gobierne. Pon todas esas cosas subordinadas a las cosas que quedan y permanecen. Hermano, termino aquí. Mientras se escribe Hechos 29, el rey en misión sigue haciendo estragos. Y el rey en misión sigue haciendo estragos por medio de los siervos en misión. Iglesia del Señor, tú y yo tenemos que crecer en estas cosas si queremos ser fieles al Señor. Convicción. Convicción de que a nosotros no nos ha llamado un hombre, ni una iglesia. A nosotros nos ha llamado el Señor, Dios de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos, el príncipe de los pastores, el soberano de los reyes de la tierra. Y nos ha dado un encargo. ¿Eres consciente de eso? Vivimos para cumplirlo. Para poder decir un día delante del Señor, Señor, por tu gracia, yo no fui rebelde a la visión celestial. Me pusiste sobre 10 y administré 10. Me pusiste sobre 5 y administré 5. Me pusiste sobre 1 y administré 1. Pero Señor, me pasé la vida administrando lo tuyo, queriendo devolverte lo que es tuyo y lo que tú mereces. Para eso subordiné todo lo demás. No estimé mi vida como algo precioso delante de mis ojos. Estimé que mi vida valía algo porque mi vida tenía un encargo. Separado de ese encargo, como alguien oró esta mañana mientras adorábamos, no tiene sentido, no tenemos valor, no hay propósito, no merece la pena. Pero conectada con esos propósitos, hermanos,
nosotros podemos vivir de esa manera y llevar fruto para el Señor. Yo espero que como iglesia podamos arder con esa misma pasión que ardía en el corazón de David Nichman y Juan Leonardo Dover. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir la recompensa de sus sufrimientos. Amén. Ponte un momento en pie. Hay gente aquí desubicada. Te has liado demasiado, te has enjaezado ridículamente para vivir esta vida. O nos hemos enjaezado ridículamente, demasiado equipaje, demasiada cosita que nos distraen, que nos estorban, que nos agobian, que nos apartan. Tal vez haya personas incluso que ni siquiera son conscientes de que tienen un llamado. Solo vienen a la iglesia y ven gente que trabajan y aquí estoy yo a ver qué pasa y dónde puedo echar una manita. No, pero si es que es más que eso, hermano. Es más que echar una manita en la iglesia. Es que tú el lunes en tu casa eres un misionero, tienes un encargo divino. Y te tienes que poner allí como alguien responsable. Señor, ¿y qué toca hoy? ¿Qué hago hoy? No decir, no, es que como no tengo ningún encargo, vienen a la iglesia y ven gente que trabajan y aquí estoy yo a ver qué pasa y dónde puedo echar una manita. No, pero si es que es más que eso, hermano. Es más que echar una manita en la iglesia. Es que tú el lunes en tu casa eres un misionero, tienes un encargo divino. Y te tienes que poner allí como alguien responsable. Señor, ¿y qué toca hoy? ¿Qué hago hoy? No decir, no, es que como no tengo ningún encargo en la iglesia, pues yo aquí estoy asistiendo a cultos. No, hermano, yo sé que uno no se lo plantea así, pero dile, Señor, dame esa mente. Desde hoy por la tarde, aquí está el misionero. Señor, en mi casa, bajo el techo, donde sea. Y si tú has perdido fuerza en tu ambición, dile, Señor, en este día, mete nueva vigor, nueva fuerza en mi corazón. Vamos a